Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios el poder estar reunidos una vez más, nosotros desde este lugar y ustedes en sus hogares, en sus casas, espero pues que con toda la familia allí. Le damos gracias al Señor también por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas durante todo este tiempo. Amén. Todos los milagros que Él está obrando, todas las cosas maravillosas que Él está haciendo en nosotros y alrededor de nosotros. Amén. Siempre hemos dicho que estamos viviendo tiempos gloriosos, maravillosos, y ciertamente lo son. Amén. Donde uno puede ver a Dios obrando, donde uno puede ver al Espíritu Santo moviéndose en todo lugar, y como una muestra de ello, por lo cual estamos también contentos y gozosos, es que pudiendo pues conversar y hablar con muchos de ustedes, no podamos darnos cuenta pues que a pesar de que las puertas de este lugar donde nos congregamos puedan estar cerradas, sin exagerar, tenemos más o menos entre 25 y 27 personas que le han entregado su vida a Cristo. Significa pues que la iglesia sigue creciendo, más almas son añadidas al cuerpo de Cristo, y obviamente pues esperamos con ansias la oportunidad en la que podamos reunir y poder ustedes conocer a sus nuevos hermanos. Amén. Eso significa pues que el Espíritu no necesita de un lugar específico para él tocar los corazones y la vida de las personas. Amén. Solo requiere que nosotros, en el lugar donde estemos, prediquemos la palabra de Dios. Así que ya lo saben, tenemos 25, 27 nuevos convertidos, nuevos hijos e hijas de Dios. Y cómo no darle gracias a Dios por ello. Amén. Se cumple pues lo que la palabra de Dios siempre dijo. Amén. Que el Señor iba a edificar su iglesia y que a través del Espíritu Santo Él iba a traer convicción al corazón y a la vida de las personas, y así lo está haciendo. Algunas de esas nuevas almas, aquellos de esos nuevos hijos de Dios, algunos de ellos nos están observando el día de hoy. Un saludo para todos ustedes. Amén. Vamos pues a ir a la palabra de Dios. El martes pasado o antepasado hemos empezado a hablar una pequeña serie, amén, acerca de lo que es la poca fe. Y hemos escogido pues este título, aunque el título de hoy tiene que ver con ¿por qué dudasteis, hombre de poca fe? Amén. Y esto siempre de la boca de Cristo Jesús, ¿no? Esta serie que puede durar 3 o 4 prédicas, amén, son dichos de la misma boca de Jesús. De ahí pues la importancia, amén, y de aprender la circunstancia en que Él lo dice. Amén, porque sabemos pues que Él no exagera, Él no minimiza, Él dice lo que es. Él va a la raíz del tema, a la raíz del problema. Amén. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Amén. La semana pasada o el martes pasado hablábamos de hombre de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Verdad? Entonces el temor es una característica de la poca fe, y el temor es algo que no podemos darnos el lujo de tener, ¿no? Ese temor obviamente pues que está desconectado
de la palabra y las promesas de Dios, ¿no? Hay un temor natural, un temor pues que busca preservar, ¿no? Un temor natural, digamos, pero cuando deja de ser ello y es un temor que el Señor reprende, que el Señor dice de personas que no tienen fe. Hoy vamos a hablar de otro dicho, ¿no? En el capítulo 14, versículo 31. Vamos a centrarnos allí y luego vamos a leer el resto de versículos. Mateo 14, 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él o agarró de él y le dijo, ojo con lo que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Así que hoy vamos a hablar de la duda. Amén. Que va a ocasionar que el Señor lo reprenda a uno y le diga, hombre de poca fe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y vamos a leer desde el versículo 23. Mateo 14, 23 dice: y ya la barca estaba en medio, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Jesús había subido al monte a orar y conforme pasaba la noche la gente se había ido hasta que al final él se quedó solo. El 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, ¿no? Entonces en medio del mar está una barca que las olas se están azotando, ¿no? O sea, están golpeando fuerte porque ellos están navegando en contra del mar. Y dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, para los que no entienden pues cómo está dividido el tiempo en la Biblia, la cuarta vigilia de la noche viene a ser eso como las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, como a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, se asustaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Obviamente es una experiencia que ellos jamás han tenido. Ellos jamás han visto que nadie camine sobre el mar. Y es lógico que cuando ven a Jesús, que me imagino que por la noche que era y el viento que había, no se le percibía bien, era lógico que ellos pensaran que estaban viendo un fantasma. Y empezaron a asustarse, ¿no? Imagínense, está caminando sobre el mar, se acerca hacia donde tú estás. ¿Quién no sale corriendo, me imagino? ¿Quién no se asusta, no? Pero ¿qué pasó? El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Jesús les dice, muchachos, no se asusten, soy yo. No tengan miedo. ¿Y qué pasó? Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, siempre se ha hablado de Pedro que su boca habla más rápido de lo que él puede pensar. Y esto parece ser uno de esos momentos. Eso parece ser real aquí. ¿Por qué? Dos cosas. Jesús le dice que es Jesús. Pero obviamente ellos lo están viendo caminar sobre el agua. Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién en su sano juicio
se le va a ocurrir pedir semejante cosa? Yo no sé ustedes, pero yo no pediría eso. ¿No? Jesús ya me dijo, soy yo, no teman. Bueno, es Jesús, pues, ¿no? Él puede caminar sobre las aguas. Ahora estamos hablando de que lo que va a pasar a continuación vendría a ser un milagro innecesario, en un sentido, ¿no? Porque ¿quién se beneficia? ¿Quién obtiene una sanidad? ¿Quién recibe algo? ¿No? Aparentemente, pues no hay una circunstancia que amerite que una persona que no sea Jesús camine sobre el agua. Y si en todo caso ya hay un milagro, es el que Jesús mismo está haciendo, mostrando con su propia vida. Él está caminando sobre el agua. Ya eso es un milagro. Pero sin embargo aparece este discípulo llamado Pedro, que en un primer momento está poniendo en duda lo que Jesús le está diciendo, porque él dice, si eres tú. Y la pregunta es, ¿y si no era él? Se saltaba de la barca y se iba para abajo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿qué cosa? Sobre las aguas. O sea, él está pidiendo, en otras palabras, un milagro. Un milagro que no tendría por qué darse, ¿verdad? Porque Jesús no tiene que probar nada ahí, él ya está caminando. Pero Jesús pasa por alto quizás la motivación correcta o no que tiene Pedro y simplemente le dice una palabra, ¿no? El versículo 29 dice, y él dijo, ven. No le preguntó, ¿estás seguro, Pedro? Piensa bien lo que estás pidiendo, lo que estás orando. No, mira, te doy chance, a ver, medita, reflexiona. Ahí, calientito, Jesús lo agarró. Ven, ya está. ¿Crees que no soy yo? Bueno, ven pues. ¿Y qué hizo Pedro? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Entonces podemos decir que en la historia han habido dos personas que han caminado sobre las aguas. Uno de ellos fue Cristo Jesús y el otro, ¿quién fue? Ese bocón, ¿no? Ese llamado Pedro. Amén. Él también caminó sobre las aguas, pero él lo hizo a la orden o al mandato de Jesús, ¿no? Porque Pedro no se aventó hasta que Jesús le dijo, ven. Pero él pidió, manda. Jesús dijo, bueno, yo mando, ven. Se lanzó y caminó. Ahora viene el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces aquí vamos a relacionarlo con lo que aprendimos la vez anterior. El temor y la duda vienen juntos, aunque el origen es distinto, ¿no? Porque el temor se va a originar ¿en dónde? En lo que él mira, las circunstancias, ¿no? Porque ¿qué pasó? Dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo, o sea, vio las circunstancias. En este caso vio pues las olas, vio que soplaba fuerte el viento. La duda por la cual él va a ser reprendido tiene que ver con la palabra que Jesús le ha dicho, con la palabra que Dios ha hablado. Entonces, uno se motiva en las circunstancias, el otro se motiva en la palabra de Dios. Ahora, el viento no acaba de comenzar. El oleaje anómalo
ya estaba desde antes de que Pedro se lanzara al mar y empezara a caminar. No es que él esté enfrentando una situación nueva. No es que él empieza a caminar y de pronto aparece un viento o de pronto empiezan a crecer las olas. Las circunstancias en las cuales él comienza son las mismas que él está viendo 5, 10, 15, 20 pasos más adelante. No ha cambiado las circunstancias, ¿verdad? Pero en un primer momento él no las considera. A él lo único que le llama la atención es Jesús. Él está viendo a Jesús ahí. Él está viendo a Jesús caminar sobre el mar y él se olvida de todo lo demás. Y dice, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, le dijo Jesús a Pedro. Pedro salta y empieza a caminar hacia Jesús. ¿Y qué sucede? Quita de pronto sus ojos de Jesús y empieza a ver otra cosa. El 30 dice, pero al ver el fuerte viento que ya existía, que ya estaba, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró, lo sostuvo. ¿Y qué dice? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Dónde estuvo el problema de Pedro? En la duda. Y esta duda obviamente ha sido alimentado previo por el temor. ¿Qué ha sucedido? Ha considerado las circunstancias, ha quitado los ojos de Cristo Jesús. Al quitar los ojos de Cristo Jesús, él ha dudado de la palabra o de la orden que Jesús le dijo, ven, y llevado por ese temor, duda de la palabra de Dios y empieza ¿qué? Empieza a hundirse. Entonces, yo sé que por las circunstancias que muchos estamos pasando y que seguramente pues esto se extenderá, hermano, déjame decirte, no, que Dios ya nos había estado hablando, Dios ya nos había estado diciendo, lo vimos hace algunos domingos atrás, el Señor nos había dicho que las cosas, que iban a venir tiempos peligrosos. La Biblia nos ha dicho ya que a través de muchas tribulaciones tendríamos que entrar al reino de Dios. La Biblia nos había dicho que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, las turbulencias ya está. La tormenta ya está, las fuertes olas, el fuerte viento que nos hacen difícil a veces avanzar al ritmo que uno quisiera, ya existen, ya han estado alrededor de nosotros. Pero definitivamente pues no nos hemos, muchos de nosotros, dado cuenta de ello, porque nuestra mirada siempre ha estado ¿en quién? Nuestra mirada siempre ha estado en Jesús. Pero ahora se presenta esta situación un poco más complicada, ¿verdad? Porque se pierde trabajo, se cierran los ingresos, en fin. ¿Y qué sucede? Muchos de nosotros empezamos a mirar las circunstancias alrededor, nos entra miedo y obviamente pues eso nos lleva a alguno de nosotros a dudar. ¿A dudar de qué? De la palabra de Dios. A dudar de Dios. ¿Será que Dios podrá proveerme? ¿Será que Dios me va a ayudar
a atravesar esta situación? ¿Será que todo lo que dice la Biblia es cierto? Pero ¿por qué uno se pregunta esas cosas, se cuestiona esas cosas? Si tú te lo has preguntado, déjame decirte que la raíz está en que estás dudando de la palabra de Dios. Amén. Y al dudar de la palabra de Dios, lo que el Señor te está diciendo, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Si la ola ya estaba desde antes, si las tormentas de la vida ya existen o siempre han existido, pero a pesar de esa tormenta yo te di mi palabra, yo te dije ven, y tú has empezado a caminar, a vivir por fe. Pero ¿para qué quitas tus ojos de Jesús? Mientras Pedro lo miraba a él, no había problema. No sé pues cómo caminaría cuando venía una ola, ¿no? Se hacía, ¿no? Surfeaba por las olas. El caminar de Pedro sobre las olas no era pues llanito plano, había oleaje fuerte, habían olas, así que me imagino que fue el primer surfista aparte de Jesús. La situación estaba difícil, pero él podía caminar sobre el mar embravecido mientras él miraba a Cristo Jesús. Así que, si algo quiere decirte Dios en esta noche es que no dudes de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que Dios ha dejado escrito es verdad, no ha cambiado. La palabra de Dios no se acomoda a las circunstancias. Son las circunstancias las que tienen que acomodarse a la palabra de Dios. No dudes de tu llamado tampoco. Amén. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y ese ven sigue vigente hacia tu vida. Si Dios ha hecho un llamado, si Cristo Jesús te ha dicho ven, sírveme, si el Señor tiene una promesa contigo, esa promesa, esa palabra sigue vigente. Amén. Las circunstancias no la van a cambiar. Los problemas no la van a cambiar. Dios no cambia el plan, el propósito que tiene contigo, producto de una circunstancia, si la economía está bien o está mal, si hay o no trabajo. No, el propósito de Dios no cambia por las circunstancias. Mantente firme creyendo lo que Dios te ha dicho. Jesús le dijo a Pedro, ven. A ti no sé qué palabra te haya dicho. Si él te ha dicho pues que vas a servirle, le vas a servir. Si él te ha dicho que vas a ir por pueblos, ciudades, naciones llevando su palabra, vas a ir, porque esa palabra sigue vigente. Pero no mires las circunstancias. No mires lo peor que se pueda poner la situación. Amén. Porque Dios es poderoso para obrar en medio de las circunstancias. Amén. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1 dice, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. La Biblia nos dice que por nada debemos afanarnos, que es otro tema que vamos a ver, sino que debemos orar siempre, por todo. Amén. Y Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe. ¿Y qué cosa es tener fe? Lo que dice no dudando nada. Amén. Así que la fe es lo opuesto ¿a qué? A la duda. Si yo tengo duda en aquello que estoy pidiendo
o con respecto a algo que quiero pedir, mejor no pidas. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ustedes han visto las olas, ¿no? Sale hasta la orilla, revienta, regresa, el viento vuelve a formar la ola, vuelve hasta la orilla, revienta, regresa y el viento y así. ¿Cómo es el que duda? Como una ola del mar, dice la Biblia, que está a merced de ¿qué? A merced del viento, a merced de la circunstancia, de los problemas que puedan estar pasando a su alrededor. Y Dios nos dice que no debemos estar ¿a qué? Que no debemos estar a merced de la circunstancia, de los problemas. No. Una persona que está así, bamboleando de un lugar a otro, que hoy día cree, mañana no, que un día está gozoso, que otro día no, que hoy día alaba y mañana no, que un día ora y mañana no, es una persona que está dudando. La Biblia le llamaría esto inconstante. Dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tiene control de su vida. Dice, no piense pues quien tal haga, o sea, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo sé que todos nosotros estamos pidiéndole a Dios su provisión, ¿verdad? Como dice esa oración del Padre, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y todos los días le pedimos el pan. Le estamos pidiendo que a la primera oportunidad que uno pueda salir a trabajar, porque obviamente ya se puede ir a trabajar en ese trabajo, estamos pidiéndole, Señor, yo voy a salir y voy a encontrar trabajo. A esta altura alguno puede decir, no, va a estar tranca. Bueno, si tú dudas, hermano, no salgas porque definitivamente no vas a encontrar. Salgan aquellos que le creen a Dios. Salgan aquellos que dicen, el Señor hoy me da un trabajo. No se lo dará a los demás, pero a mí me lo va a dar porque yo le creo al Señor. Yo creo su palabra. Amén. El Señor me puso en esta tierra para labrarla, para cuidarla, para trabajar, como hizo con Adán. Amén. Así que yo voy a ir y voy a encontrar. ¿Y qué va a pasar? La palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Porque Dios va a bendecir a aquel que cree, a sus hijos. Porque su palabra ya fue dada. Ahora quizás alguno en otro diga, uy, 30 días más. ¿Qué problema hay? Si el Señor ha provisto hasta hoy, porque hemos creído y confiado en Él, 30 días más lo van a poner en aprieto al Señor. Es que ya las reservas celestiales se están agotando y dice, muchacho, ya, ¿no? Un par de días más y adiós maná. ¿Ustedes creen que las reservas del cielo se agotan? Que Dios tiene fecha de caducidad, yo solo atiendo 90 días. Ojo, ustedes vean qué hacen. ¿Ustedes creen que así funciona, que así es nuestro Padre Celestial? Yo recuerdo y sé de la Biblia que hubo un pueblo en el desierto donde ellos no pudieron cultivar nada, donde ellos no pudieron sembrar nada, pero que sin embargo pudieron vivir allí 40 años. No les faltó pan, no les faltó agua, amén. Y dice la Biblia que su ropa, por más que se la ponían todos los días, como seguro estamos haciendo muchos de nosotros, usamos la misma ropa, claro, porque no le ensuciamos obviamente.
Estamos usando el mismo zapato, la misma zapatilla, la misma media, y espero que otras cosas sí nos la cambiemos más seguido, pero estamos usando, la Biblia dice que la ropa de ellos no se gastaba, no se envejecía. Amén. Si Dios pudo hacer eso con su pueblo llamado Israel, al que Dios había sacado de Egipto, ni que, bueno, tenían plata, pero ¿dónde iban a comprar? Si ni tiendas habían. Si Dios pudo hacer eso por ellos, como dice el libro de Romanos, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Eso dice el libro de Romanos. Por acá tengo la nota. No la tengo acá. Romanos capítulo 8. ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra escatimar? ¿No? Por ejemplo, alguien dice, por favor, no escatime en gastos. Quiero que salga lo mejor. O sea, lo que está diciendo es, no importa cuánto cuesta, no importa, yo quiero lo mejor, no escatime en gastos. En otras palabras, plata hay. Usted haga lo mejor. Y dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios no escatimó en gastos, por así decir. Dios nos dio lo mejor. Nos dio a su propio Hijo. Si uno obviamente, pues, como ser humano, como persona, como padre, le preguntan, ¿cuál es tu mejor herencia? Tu mejor bien. Obviamente uno dice, mis hijos, dice, ¿no? No puedo tener nada, pero teniendo a ellos soy rico. Bueno, Dios tenía, aparte de muchas cosas, su propio Hijo. Y dice que el Señor preguntó, ¿qué tengo que dar para salvar al hombre, para redimir al hombre? La respuesta fue, tengo que dar a mi Hijo. Tengo que dar lo que más amo. Tengo que dar lo que es más valioso para mí. Y la Biblia dice que Dios no escatimó entregar eso que era lo más valioso. Pero lo pone en ese sentido. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Dios el Padre, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea que todas las cosas están en él. Amén. No aparte de Cristo. Amén. Todas las cosas nos las está dando o nos las ha dado con Cristo. Amén. Por eso que no podemos quitar o apartar nuestros ojos de él. Porque con él nos han sido dadas todas las cosas. No podemos darnos el lujo como Pedro de dudar de ese llamado, de esa palabra, de esa promesa. No podemos dejarnos llevar por las circunstancias. Amén. Si a Dios no le interesan las circunstancias para obrar, tampoco a nosotros. Amén. Porque Dios es Dios sobre las circunstancias, sobre los problemas. Así que no dudes. Uno puede estar mirando y ver que las cosas están empeorando. Yo te pregunto, ¿y cuál es el problema? Quizás esto se puede extender un tiempo más. ¿Y cuál es el problema? Quizás vayan a suceder otras cosas mayores. ¿Y cuál es el problema? Dios sigue siendo Dios. Amén. Su palabra permanece para siempre. Amén. Amén. Sea que seamos hasta el 30 o más. Y el Señor ya dio su palabra, ya dio su promesa, ya nos ha
hablado y, como dije al principio, ya nos había prevenido. Esto quizás para algunos les ha tomado por sorpresa, pero otros ya la veían venir. Y gloria a Dios por los que ya la veían venir. Amén. Porque tomaron tiempo ¿para qué? Para afirmar su fe. Otros los hemos tenido que afirmar sobre la marcha porque, bueno, no queda otra, pues, hermano. O creemos o nos hundimos. Amén. O seguimos caminando sobre las circunstancias de la vida o nos vamos para abajo. Y para aquellos que sienten que se están hundiendo, para aquellos que se saben que se están ahogando, misericordioso el Señor, bondadoso el Señor, misericordioso Él, porque Él está ahí cerca, ¿no? Pedro empieza a hundirse, empieza a dar voces, Señor, sálvame. Y a pesar de que Pedro dudó, Jesús lo tomó de la mano. Claro, eso no va a evitar la reprensión. Eso no va a evitar que Jesús te diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero no importa, la cosa que me ha salvado. La cosa que ahora, ¿qué hace? Me lleva a la barca, ¿no? Y dice el 32, Mateo 14, 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. No sabemos si cuando Jesús lo tomó de la mano lo volvió a parar sobre las aguas o lo llevó cargado, ¿no? Eso ya al criterio de cada uno de nosotros. Pero yo quiero creer o pensar que lo llevó en los brazos. Amén. A pesar de que lo reprendió, el Señor, ¿qué? Mostró su gracia, su favor y su misericordia aún para el hombre que duda, aún para la mujer que duda. Entiende él que estamos también en un proceso, pero no podemos seguir dudando, no podemos seguir desconfiando de la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos. Amén. Y si hasta aquí tú has estado hundiéndote, bueno, dile, Señor, sálvame, Señor, perdóname, yo voy a tomar nuevamente tu palabra y caminemos juntos lo que resta del trayecto para llegar hasta la barca, hasta llegar a un lugar más seguro, porque Él nunca se fue del lado de Pedro. Siempre estuvo a su costado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Quiero que vayamos ahora al libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a dejar la introducción de otra característica de una persona de poca fe. Dice Mateo capítulo 6, versículo 30 y 31. Jesús dijo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Entonces, lo primero es el temor.
que no debemos permitir en nuestra vida. Lo segundo es la duda. Y lo tercero, que vamos a profundizar seguramente el día martes, es el afán. Amén. Muchos están, bueno, aquí señala básicamente tres cosas, que son las mismas por las cuales muchos de nosotros quizás estamos afanados. Pero Dios nos dice que no nos afanemos por ella, ¿no? Dice el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué comeremos, pastor? Ya son 3 meses ya. ¿O qué? ¿O qué beberemos? No hay agua. ¿O qué vestir? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mandato del Señor? No te afanes diciendo. Y yo te pregunto a ti, ¿es lo que estás diciendo? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora mis hijos? Miren, como la anterior vez, la circunstancia es real. La necesidad es real. Uno no está pretendiendo cerrar los ojos a lo que sucede. Uno no está pretendiendo que uno sea como el avestruz que entierre la cabeza y diga no veo nada, no veo nada, no veo. No. Dios nos está mostrando lo que sucede. La necesidad, la carencia, los problemas. Dios nos dice, es cierto, hay todo eso. Pero nos dice, no te afanes diciendo estas cosas. Dice el 34 para terminar, y ya el martes profundizaremos, así que los animo el día martes 7:30, estar ahí puntuales para continuar viendo este tema. Simplemente es la introducción. Dice el 34, 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ahora Dios nos está diciendo, vivamos un día a la vez. No os afanéis por el día de mañana. Hemos llegado hasta esta noche. Gracias a Dios hemos desayunado rico, almorzado. Gloria a Dios por los que ya cenaron. Gloria a Dios por los que van a cenar después de que termine la prédica. Día vivido, día completado. Gloria a Dios. Algunos dirán, pastor, yo solo comí una comida. Gloria a Dios. Al menos no ayunaste. Al menos una comida proveyó el Señor. Y para los hermanos de la iglesia que me están viendo, hermanos, nosotros hemos hecho ayuno hasta por 10 días, tomando solo agua y un vasito de jugo todas las tardes. Y no nos hemos muerto. Al contrario, salimos fortalecidos con nuestro organismo totalmente renovado, con una fe vibrante. Como decía el apóstol Pablo, en ayunos muchas veces. Y si algún día nos tiene que tocar ayunar, diríamos, ¿y cuál es el problema? Ayunemos. Amén. Dejemos un día al estómago descansar. Querrá Dios quizás que le alabemos y le adoremos y que pasemos todo ese día con Él. Amén. Porque nosotros, nuestro Dios no es el vientre, como dice el libro de Timoteo. Nuestro Dios, nosotros no vivimos para el estómago, para la barriga. Nosotros vivimos para servir y amar a Dios. Y como dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Mientras nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de nuestro vientre.
Pero a veces queremos asegurar primero el vientre para luego buscar a Dios. Así no funciona. Amén. Primero busca a Dios y Él te va a proveer, dice, ¿no? Y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Mucho lo hemos oído y yo lo he predicado tantas veces más, seguro. Ahora la experimentaremos. Amén. Hoy probaremos que lo que Dios dice es verdad. Cuando todo esto termine, tenemos que salir mejores, más fortalecidos en la fe. Amén. Tuve 90 días, 100 días, 110, no sé cuántos días, pero aquí me tienes. Dios me bendijo, Dios proveyó para mí y mi casa. Gracias a Dios no nos hizo faltar nada. Y si eso puede hacer Dios en tiempos de crisis, imagínate lo que puede hacer cuando no hay crisis. Amén. Así que hermano, hermana, no dudes de la palabra de Dios. Y si Dios te ha hecho un llamado a tu vida, no dudes de ese llamado tampoco. Porque lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios promete, lo cumple. Que el Señor cuando se acerque a nosotros no sea para decirnos hombres de poca fe. Que más bien Él se acerque a nosotros y nos diga, como le dijo al centurión o a esta mujer sirofenicia: oh mujer, grande es tu fe. Os aseguro que en todo Israel no he hallado a nadie como él. Que esas sean las palabras que escuchemos. Oh hijo, hija, grande es tu fe. Y que no sea la reprensión que le hizo a Pedro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sabemos que las circunstancias no han alterado en nada tu palabra. Que tú no dependes de ellas para que cumplas lo que has prometido. Señor, tú eres Dios y Señor sobre todas estas cosas. Y tu palabra permanece para siempre. Señor, perdónanos si hemos empezado a dudar o si hemos estado dudando de tu fidelidad, de tu provisión, de tu cuidado. Perdónanos, Señor. No queremos que nos digas hombres y mujeres de poca fe, aunque en realidad ya lo has hecho esta noche, Señor. Queremos levantarnos. Queremos salir de ese lugar donde hemos estado hundiéndonos, quizás en el temor, quizás en la duda, e ir a la barca, al lugar seguro. Y no hay mejor lugar que tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que tener nuestros ojos puestos en ti. Señor, hasta aquí hemos llegado porque tú has sido bueno. Y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, porque así es tu propósito y así es tu plan. No dudaremos, Señor, de tu palabra ni de tu llamado sobre nuestras vidas, porque se cumplirán, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque como dice tu palabra, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú lo dijiste y lo vas a hacer. Lo prometiste y lo vas a cumplir. Señor, gracias, porque así como Isaac sembró en medio de la sequía y tuvo una cosecha al 100%, igual nosotros, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor, seremos bendecidos, seremos prosperados. Porque como dijo Pedro, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red, Señor. Y en tu palabra, Señor, nosotros echamos nuestras redes
para ir en busca, Señor, de ese trabajo, para ir en busca, Señor, de ese alimento, para ir en busca de aquello, Señor, que necesitemos. En tu nombre, en tu palabra, hoy echamos nuestras redes, Señor, y vamos a cosechar. Vamos a sacar, Señor, gran cantidad de peces para que en todo seas tú glorificado, para que en todo recibas tú la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. No podemos terminar este tiempo si no participamos de la mesa del Señor. Amén. Como Jesús lo mandó que lo hiciéramos siempre. Amén. En memoria de Él. Recordando siempre lo que Él ha hecho ya por nosotros. Al sacrificarse en esa cruz, al morir en esa cruz, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y dolencias, para que por medio del sacrificio pudiéramos ser redimidos, salvados. Amén. Y esta noche ahí pues en las casas de todas las iglesias que nos están viendo en esta noche, vamos a participar de esta mesa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, la bendición de poder participar de tu mesa, poder comer así del pan y poder beber así del vino, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, es por tu obra en esa cruz que hoy somos lo que somos, que hoy estamos donde estamos, que hoy podemos ir a la misma presencia del Padre en su trono, Señor. Gracias. Gracias por este pan que fue quebrantado, que fue molido. Y todos aquellos que estén enfermos, adoloridos, sean sanados. En el momento que tomen este pan, así como nosotros creemos y sabemos que somos perdonados en el instante que le pedimos perdón a Dios. De la misma manera, Señor, al tomar de este pan, cualquiera que esté adolorido, enfermo, sea sanado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Todos en sus casas comamos del pan. Amén. Gracias, Señor, por esta copa de bendición. Somos conscientes, Señor, que aún fallamos, que aún nos equivocamos, que aún erramos, Señor, en obedecer tu palabra. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que con su sangre nos limpió, que con su sangre nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Gracias, Señor. Gracias. Todos en sus casas bebamos de la copa del Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor siga bendiciéndonos, siga hablándonos a través de su palabra. No se olviden, el día martes nos reencontramos para continuar con esta serie de mensajes, y a todos los alumnos de la Escuela y Academia Bíblica, el día lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 estamos llevando el curso de Jesucristo, las fiestas y las profecías de su segunda venida. Amén. Dios lo bendiga.
un saludo de parte de mi esposa, la familia pastoral, un abrazo virtual a todos. Llegará el día, el momento en que podamos abrazarnos como siempre lo hemos hecho. Amén, estrecharnos en un abrazo fraternal. Dios les bendiga.